Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Eh, si bien, bueno, yo no los veo casi nunca en los encuentros sincrónicos que hacen con Mariana, es por una buena situación. Les cuento que sigo estando como adscripta en la cátedra, nunca me fui. Pero bueno, gracias a que encontré una suplencia, se me ha estirado el plazo y bueno, sigo ahí y los lunes a la mañana los tengo ocupados en el instituto. Así que bueno, cuando Mariana me propuso de hacer un encuentro de esta forma, ¿sí? Una grabación, obviamente le dije que sí enseguida porque es una manera de estar más cerca de ustedes y ya bueno, transitando este segundo cuatrimestre, que falta muy poco para terminar y para ver todo el desarrollo que han realizado durante todo el año dentro de la cátedra. Bueno, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que cuando estén mirando esta grabación eh, van a ver que les voy a estar hablando sobre todo lo que sea el género académico profesional que, bueno, van a estar en contacto en la práctica profesional 3, ¿sí? Que es el guión conjetural. Hablarles un poco sobre ese guión, cómo se vincula con las prácticas que se hace en los colegios, ¿sí? Contarles un poco mi experiencia de la práctica que hice yo y cómo, bueno, cómo el guión conjetural como género profesional académico, ¿no? Propio de la carrera, me ha ayudado y me ha servido para realizar ciertas acciones, desempeñar ciertas acciones pedagógicas y didácticas dentro del aula, dentro del espacio eh, físico, pero también simbólico, ¿no? Que es un aula. Entonces, eh, bueno, primero en principal quería decirles que un guión conjetural tiene los aspectos de una secuencia, de una planificación, por ejemplo, de una secuencia didáctica, pero va un poco más allá en el sentido de que a través de la narración, ¿sí? A través del género narrativo, se va contando todas aquellas acciones que uno va a ir desempeñando en ese momento en el que tiene que dar la clase con tal contenido, ¿sí? Entonces, a mí me sirvió mucho, ¿sí? ¿Por qué lo considero importante? Porque me sirvió muchísimo para reflexionar y hacer un examen de autoconciencia, por así decirlo, sobre lo que quería enseñar, ¿sí? ¿Qué quería enseñar en relación al contenido? ¿Cómo lo iba a enseñar? Y después de eso, ¿no? Una vez que ya tenía escrito cómo lo iba a hacer, también sirve mucho el tiempo donde uno está haciendo el durante, donde uno está haciendo mención en las acciones, ¿no? Que uno hace dentro del aula, y también sirve mucho la posterioridad, ¿sí? Porque también podemos autoevaluarnos eh, cómo salió esa clase a través del guión conjetural que hemos creado, ¿sí? Y desde ese guión conjetural podemos mejorar un montón de cosas. Claro, no teniendo esta idea del curso que tenemos enfrente nuestro. Porque, bueno, quiere decir mucho el conocer a los estudiantes. Bien, entonces hay una cita de Bombini que ya se los voy a leer, que lo puse como epígrafe en mi guión conjetural, que refleja mucho como esta idea de un diario de viaje, ¿sí? El guión conjetural como un diario de viaje donde nos vaya acompañando y nos vaya enseñando también el tipo de profesional que queremos ser. Y bueno, como dije antes, lo más importante, ¿qué queremos enseñar? ¿Sí? Porque
por ahí es tanto lo que queremos transmitir, lo que queremos mediar con la persona que tenemos adelante, y que si no nos ponemos a organizar de manera pedagógica lo que queremos hacer, hay ciertas cuestiones que obviamente se nos van a escapar de las manos. Bueno, quienes ya estén dando clase, que sé que dentro de esta cátedra hay estudiantes que ya están ejerciendo de manera profesional en las escuelas y bueno, me entenderán. Yo eso lo estoy viviendo como experiencia ahora, este año, ¿sí? Con la suplencia que me han tocado. Así que, bueno, es una herramienta importante a tener en cuenta, ¿sí? Bueno, para empezar voy a minimizar esto así les muestro el guión conjetural. Lo bueno que tiene este género es que es bastante flexible. ¿Qué quiere decir? Claro que tiene un estilo propio, pero dentro de ese estilo uno puede tener la libertad de narrar, de hacer la narración de la manera que uno quiera, ¿sí? Bien, este es el epígrafe que yo les contaba, la cita de Bombini, que yo usé como epígrafe. El guión es una especie de diario viajero, el espacio textual que permite, mientras se está escribiendo, reflexionar sobre la práctica, pensar acerca de ella y pensarse en ella. ¿Sí? Fíjense todo lo que se puede hacer en esa narración que uno está construyendo, ¿sí? Pensar sobre la práctica, pensar en la práctica y pensarse, situarnos a nosotros mismos dentro de esa práctica, ¿no? Dentro de ese espacio, dentro de ese tiempo que es tan importante, ¿sí? Bien, les cuento un poco, contextualizo la situación. Yo en la práctica la hice en el Rivadavia, en sexto año, en la orientación de ciencias naturales, y mi tutor fue Ricardo Tell. Tuve mucha suerte porque me tocó un tutor muy predispuesto, con mucha voluntad, que me aconsejó mucho, me sugirió textos, me sugirió herramientas, me hizo conocer el grupo, que eso no es poco. Así que bueno, la verdad que agradezco haberlo tenido enormemente como tutor. Bien, ¿cuál fue el tema que me tocó? Bueno, el tema fue Kafka, ¿sí? Nada más ni nada menos que Kafka, que es su narrativa, y el enfoque que había que darle dentro de todo lo que se puede ver de Kafka es el tema del existencialismo. Bueno, por un lado ya empezamos re bien porque yo estaba chochísima que me haya tocado eso. Me gusta mucho lo que es la literatura y el enfoque ese, ¿no? Del existencialismo, así que estaba muy chocha. No lo elegí yo, sino que, bueno, los temas se van adecuando también a la organización que tiene cada institución y también dependiendo del mes que nos toca a nosotros hacer las prácticas, ¿no? Entonces, bueno, uno se adapta, se adecua a eso. Bien. Por una cuestión de organización y bueno, también del marco institucional, ¿no? Propio de esta institución, tuve que minimizar algunas clases por el hecho de que en ese mes que yo di las clases, habían comenzado con el tema de la farándula, ¿sí? Que es un evento institucional donde todos los actores que están dentro de la institución trabajan para esa fiesta. Así que, bueno, una de las microdecisiones, de las primeras microdecisiones que tomé fue reducir las clases. Yo la había pensado para 5 clases al tema y lo terminé haciendo en 4 clases, ¿sí? Porque, bueno, había distintas cuestiones que había que tener en cuenta en ese momento. Entonces, bueno, les voy a contar un poco a grandes rasgos cómo fue mi experiencia, qué fue lo que hice, cómo pensé para realizar el guión conjetural, cómo esa narrativa se fue construyendo.
Pero bueno, después, lo voy a decir muy rápido, a grandes rasgos para no aburrirlos, pero les voy a subir, ¿sí? Les voy a dejar subido en el aula virtual el texto, el archivo, el guión conjetural, para que puedan tener un modelo, puedan verlo. Y bueno, también mi idea es abrir, les anticipo, más allá de que después lo repita, mi idea es abrir un foro donde ahí estaría bueno que se arme tipo un hilo de opiniones con respecto a esta práctica, a qué les parece esta idea del no conjetural, si lo usarían, si no lo usarían para sus prácticas, si más que sus prácticas para sus clases, ¿no? Una vez ya pensándonos como profesionales. Si tienen alguna duda al respecto, algunas preguntas, bueno, todo serviría, ¿no? Para armar ese hilo que se enriquezca entre todos ustedes. Bien, les muestro. Yo ahora les voy a contar lo que hicimos clase por clase, ¿sí? Pero a grandes rasgos, como le dije, pero la idea es que ustedes puedan ver cómo yo fui construyendo esa narración, ¿sí? Esa narrativa en el guión conjetural y qué fue lo que fui pensando, ¿sí? Cómo me fui pensando dentro de esa clase, ¿sí? De esa clase futura, que lo vivía como un presente en la narración, como si yo ya estuviese ahí, teniendo en cuenta diferentes aspectos, el tiempo, las acciones que iba a tomar, el grupo, bueno, todo eso. Bueno, primera parte. Tengo al autor, tengo a Kafka, tengo el enfoque, que es el existencialismo. Lo primero que pensé es, bueno, ¿cómo dar esto? ¿No? ¿Cómo acercarme hacia este grupo que hacía 2 meses que los conocía, hacia este autor? Entonces lo primero que pensé es, bueno, a ver, ¿conocerán o no conocerán? ¿Por dónde empezar con esta narrativa kafkiana? Ya teniendo diferentes características del grupo, ¿no? De diferentes ideas de la dinámica grupal que se establece en las clases de ese grupo. Entonces, bueno, dije, vamos a empezar con un cuento muy corto de Kafka, que creo que conocemos todo, que es El buitre, que si bien es un cuento corto, tiene mucho para trabajar. Entonces, bueno, ¿por qué no empezar con cuentos antes que empezar con su biografía, con la historia o con algo de teoría, ¿no? Con un texto que es un cuento. Bueno, ¿cuál fue la idea? La idea era mostrarles una imagen, que es esta. Ellos tienen un televisor donde ahí uno puede pasar videos, presentaciones PowerPoint, imágenes. Entonces, bueno, la idea fue mostrarles estas imágenes y preguntarles qué veían ellos en la imagen. Entonces, ya con eso uno ya les llamaba la atención. A todo esto hay un rasgo importante que quiero destacar, que era la hora, ¿sí? Era la primera hora de la mañana, 7:30. Convengamos que a esa hora no se puede descartar la idea de que pocas cosas les interesan a esa hora de la mañana, es obvio, ¿sí? Porque recién se están despertando. Entonces, bueno, la idea es esa, era mostrarle esto en la pantalla del televisor para que esa imagen ya los despierte un poco, les interese y diga, bueno, ¿de qué nos va a hablar la profe? ¿Sí? ¿Qué nos va a decir? Entonces, bueno, después de conjeturar un poco sobre esta imagen, qué representa y demás, empezamos a leer el cuento. Una vez que leí el cuento, ¿sí? Reconstruimos entre todos el argumento y a través de ciertas preguntas disparadoras que están anotadas, ¿sí? Porque en el guión conjetural se va explicando todo, se va contando todo lo que uno piensa, cómo haría esto, cómo haría lo otro. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de construir el argumento oral? ¿Sí? Entonces yo acá cuento en el guión conjetural cuál fue esta idea, ¿no? De hacer una construcción del argumento oral.
Entonces dice, considero la intervención oral como una forma de despertar la conciencia lectora de los estudiantes. Es decir, al construir el argumento e ir respondiendo de manera oral y conjunta a las preguntas que voy a ir realizando, creo que los estudiantes van a ir dándose cuenta que la actividad literaria no finaliza en la lectura, sino que además pueden tomarse unos minutos para sacarle jugo a lo que han leído. Aún así, aunque el texto literario sea corto. Bien, entonces fíjense que este es un ejemplo claro de cómo, más allá de que pensé en una intervención oral de los estudiantes, una vez terminado el cuento y construido el argumento, yo escribo ahí, sí cuento por qué. A ver, justifico por qué esta idea de hacer una intervención oral, ¿sí? Porque yo como profe prefiero, ¿sí? O me interesa en ese momento que primero los estudiantes hablen, ¿sí? Sobre este argumento a través de unas preguntas disparadoras, ¿no? Claro, mediando la situación, pero ¿por qué la oralidad? Bien, entonces obviamente fíjense que ahí, al igual que una planificación, estimo el tiempo de la oralidad. Una vez terminada la intervención, que estimo que será de unos 40 minutos aproximadamente, voy a comenzar a introducir a los estudiantes en el contexto histórico en el que se desarrolló la escritura de Kafka, para luego poder explicar las características de la narrativa, ¿sí? Entonces, fíjense que voy explicando paso por paso lo que voy a hacer, qué libro voy a utilizar, en este caso el manual de la editorial Mandioca, que bueno, es uno de los libros con el que trabajaba el profe, Ricardo. Así, entonces me sirvió mucho ese libro para tenerlo como fuente. Bien, entonces una vez que les hablé sobre el escritor y demás, les conté un poco de su historia, de su vida, siendo que bueno, me ayudó mucho la historia, ¿no? De Kafka, porque a ellos les atrapaba mucho esa idea, ¿no? Y después expliqué, contextualicé un poco el marco, ¿sí? El marco de, por ejemplo, de los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial y demás, cosas de demás acontecimientos que surgieron en Europa, relacionado, ¿no? Con el tema de la literatura a nivel general y de un escritor bajo las estructuras kafkianas, ¿no? Bien, entonces ahí caractericé, de ahí salté a vinculé ese contexto histórico con la forma literaria que adoptó Kafka, ¿sí? Y una vez explicadas las características y hacer como un análisis, ¿no? de su biografía y también de ese contexto histórico y cómo eso influyó en su escritura del momento, propuso una actividad de escritura, que obviamente debido al tiempo no se hizo en la clase, la llevaron, ¿sí? La hicieron como tarea, y la verdad que salieron cosas muy interesantes, pero quiero leerlas las actividades de escritura. Las consigno, perdón. Una vez que termino de explicar lo anterior, propongo una actividad de escritura. Para esto voy a entregarle a los estudiantes 3 consignas por escrito, de las cuales elegirán para trabajar solo una. Pienso en las siguientes consignas. Entonces ahí les presento las consignas, ¿sí? Eran 3 consignas bastante diferentes, ¿sí? Una era que tenían que imaginar que eran el hombre que estaba siendo atacado por el buitre, y en ese momento tendrían que escribir, ¿sí? Un texto narrativo en primera persona donde manifieste cómo saldría de esa situación, ¿sí? ¿Qué haría en ese momento? ¿Resistiría al ataque del buitre? ¿Contraatacaría? ¿Se escondería? ¿Sí? Entonces podía elegir para empezar algunas frases y le tiré unos disparadores de algunas frases para empezar. La consigna 2 era, yo les comenté el fragmento del final del cuento, cómo termina, y le puse que relaten de manera escrita un breve final alternativo del cuento,
¿sí? Esta consigna triunfó bastante, ¿sí? Fue una de las más elegidas. Y la consigna 3, tienen que escribir un diálogo, ¿sí? ¿Cuál era la idea? Tenían que prestar atención al diálogo en la parte del cuento, ¿sí? Entre el hombre que fue atacado por el buitre y el otro hombre que llegó después, y que continúen ese relato en estilo directo, ¿sí? Y ahí saltamos a esta explicación del estilo directo, de qué es un estilo indirecto y qué es un estilo indirecto. Y bueno, para eso podían tomar la posición del segundo hombre que trate de convencer al buitre, al hombre que estaba siendo picoteado, que se defienda del buitre, que por qué no hacía nada, o sea, que lo trate de convencer, ¿sí? O la posición del hombre picoteado que convenza al segundo hombre, a ese hombre que llegó y lo miraba, de por qué se deja atacar por el pájaro. Podían tomar cualquiera de esas dos posiciones, ¿sí? Dos posiciones que parecen bastante contradictorias una con la otra. Y bueno, tenían la libertad de tomar cualquiera de las dos posiciones y construir un relato, continuar ese relato en estilo directo. Bien, entonces yo explico cuál es la idea de las 3 consignas. La idea de las 3 consignas es que los estudiantes desarrollen cada una de sus escrituras de manera que mezclen en ellos sus conocimientos, experiencias e identidades. Una escritura que les permite expresarse ante ellos mismos, que les permita conocerse ante una situación que los desespere, o no, como en el caso del personaje del cuento, y requiera tomar una decisión, asimismo sea no decidir nada. Considero importante comentarle a los estudiantes el para qué de la consigna, porque de esta manera creo que mejora sus intereses por realizar la escritura, ¿sí? Realmente la justificación que yo doy acá en por qué puse esas 3 consignas y qué quiero conseguir con esas 3 consignas, y que a su vez considero importante que ellos, los estudiantes, sepan, ¿sí?, por qué les di esas 3 consignas y lo que quiero que hagan con esas 3 consignas. Realmente lo que está puesto acá no es un guitarreo, no es para hacer nada, sino sinceramente era lo que yo veía en ese momento, ¿sí?, con la característica de estudiantes que había y con el contenido a enseñar. Era lo que yo quería conseguir con esas 3 consignas y con esa dinámica del contenido, ¿sí?, que era Kafka. Bien, para avanzar un poquito, sigo explicando un poco, ¿sí? Entonces, bueno, cuando los estudiantes tengan las consignas en sus manos, voy a comentarles la actividad de manera oral para despejar dudas, ¿sí? Una de las cosas que siempre aprendemos es, más allá de que tengan una consigna en el papel o que les dicte la consigna, es retomar esa idea de las consignas y explicarles de manera oral, despejar todo tipo de dudas. Bien. Como les decía, esto no se dio en clases, bien, esto es otra de las micro decisiones que tuve que tomar. No se hizo en la clase, yo lo había pensado acá en el guión conjetural para que se haga en la clase, no se hizo debido al tiempo. El tiempo es algo que lo vamos manejando un poco también con la experiencia, ¿sí? No se hizo de acuerdo al tiempo, entonces lo llevaron como tarea a la semana siguiente, ¿sí? Y la verdad que lo hicieron en forma de video. Yo lo había pensado, fíjense cómo va actuando esto. Yo lo había pensado que lo que tengan que hacer lo hagan por escrito en una hoja. Y una de las estudiantes me dice, profe, ¿y no lo podemos hacer en forma de digital, de video? Yo digo, sí, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces se cambió el envase de la entrada de la consigna, ¿sí? Pero fue genial porque ya les voy a mostrar, les voy a subir algunos ejemplos. Algunos hicieron, algunos sí adoptaron por hacerlo en una hoja, pero además de la consigna que hayan elegido, por ejemplo la número 2, también hicieron los dibujos y hicieron una secuencia como si estuviese acompañado con historietas. Otro hizo un video con imágenes, con música. Bueno, salieron diferentes cosas, diferentes formas de resolver la consigna.
donde se pudo ver su creatividad y sus ganas también, ¿no? De querer aportar un poco más allá de que sea una... Y no que... Es decir, querer aportar un poco más por ello y no que simplemente sea una consigna donde tengo que cumplir con lo mínimo y lo necesario. Entonces, bueno, eso al ser así, al responder así de esa manera, siendo que recién empezaba con el tema que tenía que dar, para mí fue como un para arriba, un pum para arriba, diciendo dale, o sea, ahí de esta manera. Así que bueno, fue muy linda. Bueno, después la segunda clase, fíjense que se llama Enfocando, ¿sí? Quise darle como a los nombres de los subtítulos de cada clase, quería que sean como muy representativos, muy significativos de lo que representaba esa clase. Entonces, bueno, acá me metí un poco más en el enfoque, en la experiencia del existencialismo, ¿sí? Entonces les mostré un video sobre la experiencia del existencialismo, que es un video que los atrapó mucho porque es del estilo de los booktubers, ¿sí? Como los youtubers están los booktubers, entonces les atrapa mucho a los estudiantes eso. Es un video no tan largo. Entonces, bueno, después de que les mostré el video, empezaron a, obviamente, sigo la misma lógica, la misma dinámica esta de reconstruir de manera oral y grupal entre todos. Bueno, ¿qué pasó en el video? ¿Qué vieron? ¿Qué no vieron? ¿Sí? A través de la mediación mía. Bueno, y una vez que terminamos esto, salté a otro cuento. Pero este es un poco más largo, es El comerciante, ¿sí? De Kafka. Pero este ya tenían que hablar y hacer como una construcción oral, pero de otra forma, ya con las herramientas que habíamos visto desde el comienzo, ¿no? Desde estas características de la narrativa de Kafka, de todo lo que vimos, de su biografía, de su contexto, de la literatura y de todo lo que fuimos recuperando en el video respecto al existencialismo. Entonces, bueno, salieron también temas muy interesantes, bastantes interesantes. Fíjense que acá está las preguntas disparadoras, ¿sí? Para intervenir y que no se desvíe el tema o que quede todo en silencio. Y se pudo ver que en el avance recuperaban ciertos aspectos que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, bueno, eso fue bastante importante. Bueno, y esta tercera clase, Descubriendo, es la clase que se me truncó por el hecho de, bueno, esta idea de la falta de tiempo. ¿Cuál era mi idea? Después de ver algunas cuestiones de la literatura kafkiana y el existencialismo y demás, como el existencialismo. Yo lo que mostré del existencialismo es esta idea de cómo, más allá de que antes que el existencialismo se convierta en un tema filosófico, cómo ya había rasgos del existencialismo en cierto tipo de literatura europea, como por ejemplo en la literatura de Kafka, ¿no? ¿Y qué se entiende por existencialismo en la literatura de Kafka? Entonces, bueno, es un tema que les gusta, les interesa ya de por sí, porque es algo que se puede relacionar con algo que les toca a ellos. Y todos los que les toca a ellos lo ven con otros ojos, ¿sí? Entonces, es un desafío muy grande también a nosotros como profesores tratar de que la mayor parte de los temas podamos hacer que les toque algo a ellos, para que se interesen en aprenderlo, ¿no? Bien. Bueno, entonces esta idea es saltar del otro lado del charco y demostrar cómo también ha influido esa narrativa europea y kafkiana en autores latinoamericanos, como por ejemplo Julio Cortázar. Y bueno, tenía una clase
totalmente dedicada a esto, con un cuento y demás, pero bueno, esto no se dio, tuvimos que saltar, así que saltamos a la otra clase. Bueno, como verán, Metamorfoseando, también un título bastante significativo para esto. ¿Y cuál era la idea de esto? ¿Cuál era la idea de esta clase? Necesitaba concluir el tema porque ya me quedaban pocas clases, me quedaba esta y otra más, que la última yo la quería dejar como una forma de recuperar, una forma de cierre en donde se recuperaba lo visto. Entonces, bueno, la idea era que hagan como una actividad de cierre final, recuperando lo que habíamos visto en las clases anteriores, pero esta vez con un fragmento, ¿sí? que estaba en el manual que trabaja en el manual de la editorial Mandioca, un fragmento de la Metamorfosis. ¿Sí? Entonces, bueno, me tomé un tiempo en leer el fragmento, en hablar desde el libro de la Metamorfosis, ¿sí? Fue un momento muy lindo porque yo empecé en la parte donde se empezó, Gregorio empezó a describirse que se sentía como un bicho, y mientras yo leía, yo le dije, a ver, dibujen lo que voy, cómo voy leyendo, dibujen, digamos, lo que yo estoy leyendo, vayan dibujándolo a ver qué sale. Entonces está bueno porque se empezaban a interesar, bueno, a ver, me prestaban atención a lo que yo les decía y cómo eso se representaba en su dibujo, ¿no? Entonces, bueno, salieron diferentes formas, ¿no? De bichos y demás, parecidos o no a una cucaracha, y a ella los atrapé. Entonces, ¿cuál era el desafío que tenían ellos? ¿Sí? Un desafío mucho más complejo que el primero. El desafío era, bueno, después de leer sobre la metamorfosis, el fragmento, hablar de eso, dibujar y demás, les di una consigna. Primero, bueno, el fragmento de la metamorfosis que habíamos leído en conjunto, y después la idea era imaginar que en este preciso momento estás en el aula, sentado en el banco, y de pronto comenzás a sentirte raro. Mirás disimuladamente tus manos y te das cuenta que algo está pasando. Te estás transformando o cambiando en algo que puede ser un bicho o una cosa. Observas detenidamente el aula y comenzás a observar aspectos raros en las puertas, ventanas, piso y techo. De pronto desvías la mirada hacia tu compañero de al lado y sentís que querés contarle que te está pasando algo, pero tampoco querés que se enteren los demás. Entonces sacas tu celular y comenzás a dialogar con ese compañero, contándole de manera detallada qué te está pasando, cómo te estás sintiendo y por qué te estás sintiendo así. Además de escribirle detalles de cómo estás viendo el aula desde tu transformación. Puedes utilizar metáforas, comparaciones y otros recursos que te permitan contar lo que te está sucediendo. En el diálogo debes utilizar al menos 2 de los temas que reflejen la condición de la existencia humana, es decir, no te olvides que los temas del existencialismo que hemos estudiado se reflejan sintéticamente en las siguientes cuestiones. Y ahí les menciono las cuestiones, ¿no?, del existencialismo. Recuerden que estos temas los fuimos desarrollando, bueno, les hago como un breve repaso. Y bueno, les di la posibilidad de que lo puedan hacer en una hoja o que lo puedan hacer en el celular, vía digital. Y también justifico por qué esto. Bien, y a ello les puse por qué me interesa cerrar con una actividad de ficción. Entonces, me interesa cerrar con una escritura de ficción o con el guión, porque a través de ello creo que los estudiantes pueden ser los creadores de sus propios mundos, y de esta manera pueden materializar la idea planteada en la clase anterior, es decir, la relación de la literatura y la realidad. Eso es lo que a mí me importaba como actividad de cierre, ¿sí? Que ellos tengan esta relación entre, más allá de que sea una literatura de Kafka, que tenga una relación entre la ficción y la realidad, ¿sí? Cómo eso se vincula, cómo eso se entreteje, y que no se lleven una mirada de que la literatura queda en la literatura y nada más, y que nada tiene que ver con este mundo,
sino que es parte de este mundo, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que esa idea, ese relato que ellos tenían que construir a través de la ficción, se entremezclaba con lo que le estaba pasando en ese momento, que podía ser verdad o no, o podía ser algo construido. Pero ese fue mi objetivo final, ¿no? Más allá de, obviamente, del contenido, de la literatura kafkiana, de que tengan en cuenta ciertos recursos que se utilizan en la literatura para escribir de alguna manera, para expresarse de alguna manera determinada, y más allá de las características que se ven del existencialismo, sí, era cerrar con esta idea general, pero que no, obviamente, representa mucho, ¿sí? Porque que el estudiante aprenda que la literatura se vincula todo el tiempo con la realidad, y que si la ficción no es sinónimo de mentira o de falsedad, ya con eso es mucho, es muchísimo. Bueno, y la quinta clase se llama Retroalimentando y me quedó justamente para esto, ¿no? Para volver a tocar algunas cuestiones, para volver a tocar algunos temas y para darle un cierre a la clase, junto con la participación de los estudiantes, ¿sí? Siempre en una cuestión de diálogo. Bien, les conté a grandes rasgos lo que a mí me generó esta dinámica de construir el guión conjetural, de narrarlo. Eh, y bueno, lo que me llevo como experiencia es esta idea de que sirve justamente para concientizarnos, para reflexionar, pensarnos, dentro de ese momento, ¿no? Dentro de ese momento en el que tenemos que hacer las cosas. Y de acuerdo a la dinámica que tiene el guión, nos sirve para justamente justificar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer así, por qué lo pensamos de esa forma, qué tiempo le vamos a dar a cada cosa. ¿Por qué adoptamos un formato y no adoptamos el otro? ¿Por qué grupal? ¿Por qué individual? ¿Por qué oral? El por qué y el cómo y el para qué está en todo momento, ¿sí? Es nuestra voz de conciencia. El guión es nuestra voz de conciencia y sí sirve porque sirve justamente para darnos cuenta de ciertos detalles que a lo mejor se nos pasan por alto, que parecen detalles minúsculos, pero que al momento de actuar sirven un montón y el margen de error puede ser mucho menor, mucho menor. Entonces sirve para el durante, pero también sirve para el después, porque obviamente cuando se haga un análisis, una evaluación, se puede justamente después hacer una edición, ¿sí? De lo que fueron, de lo que fue las clases y luego fijarse justamente en, bueno, en qué mejorar. Así que, bueno, después de que vean este video les propongo que si quieren chusmear un poquito más, el archivo que les voy a poner en el aula virtual, que es mi guión conjetural. Y bueno, también les propongo una participación en el foro que voy a crear y que bienvenido sea todo, ¿sí? Sugerencias, críticas, qué les parece a ustedes el guión conjetural, de acuerdo a lo que fueron viendo, algunas dudas, preguntas, lo que sea interesante plantear, ¿sí? Como duda, el guión conjetural como narración, ¿sí? Como género narrativo. Bien, ¿qué les parece a ustedes esta idea de contarnos, ¿sí? Contarnos sobre nuestra experiencia o lo que vamos a hacer en el aula, ese cómo lo vamos a hacer, ese para qué lo vamos a hacer antes de que suceda, ¿sí? Yo creo que con esto cierro,
creo que es muy importante pensarnos y repensarnos dentro del aula para cambiar ciertos aspectos. Pero que si no nos pensamos y no logramos alguna forma de pensarnos, no lo vamos a cambiar. Entonces el primer paso justamente es eso, ¿no? Fijarse en esta idea de narrarnos, ¿sí? De narrar el momento, el espacio, para justamente saber cómo cambiar ciertas situaciones que acontecen. Así que bueno, los escucho, los leo y, bueno, seguimos adelante en este segundo cuatrimestre. Les deseo mucha suerte, que tengan un buen comienzo de semana. Hasta luego.